Buenas tardes. Mi papel aquí va a ser el de primero excusar al director de la Academia, Pablo Gutiérrez Ardiz, que no ha podido asistir, y darles la bienvenida. Porque realmente el alma de este ciclo de conferencias es Antonio Collantes, nuestro secretario, que es el que se encargará de introducir y de presentar sucesivamente a los que van a participar en los próximos 5 miércoles. Esto ya tiene una pequeña historia, porque ya son 4, ¿no? 4 más un precedente. Y me decía hace un momento que las quintas ya las tiene, no sé si en la cabeza o algo más en la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es dejarle la palabra a don Antonio Collantes, que es el que realmente, el organizador, él dice en las palabras de presentación que realmente es un elemento estructural todo este asunto de las fiestas. Yo creo que es estructural, estructurador, es un elemento cohesionador, es un elemento que configura la sociedad, y en ese sentido sobran todas las razones para justificar este ciclo de conferencias. Le dejo la palabra para que lo presente a Antonio Collantes. Buenas tardes. Efectivamente, hoy comenzamos el cuarto ciclo de conferencias en torno al espacio urbano sevillano. Como ha dicho nuestro vicedirector, el precedente son las jornadas que hubo en el año 2021, fue una serie de mesas redondas para agrupar un libro que se había publicado el año antes sobre la forma urbana. A partir de ahí surgió la idea de celebrar anualmente un ciclo de conferencias sobre en torno al espacio urbano. Y efectivamente en el año 22 se hizo la primera, con lo cual ahí este año estamos en la cuarta. La primera se dedicó a lo que es la célula base de cualquier hábitat, que es la casa, y por tanto dedicado en este caso obviamente a la casa sevillana. El segundo se dedicó a dar a conocer una serie de avances que se habían hecho en el estudio de distintas zonas de la ciudad a partir de la arqueología y del análisis de los paramentos. El tercero, también del año pasado, lo que se hizo fue un estudio sobre la relación entre los monasterios y el espacio urbano, teniendo en cuenta que Sevilla ha tenido una presencia monástica muy considerable, probablemente la mayor de toda España, y eso después repercutió con las enclaustraciones en la necesidad de reformar, reordenar el espacio urbano con la destrucción de gran parte de los monasterios enclaustrados o reducidos, si no todos destruidos, sí en parte reducidos, y utilizados para otros fines y otros usos, ya sea de espacio público o sea de edificios. Todas estas conferencias que aquí se han expuesto, se han publicado en la página web de la Academia, y ahí la tienen ustedes para su conocimiento y su consulta. Por tanto, como ya digo, siguiendo en esta línea de atender o de generar una serie de trabajos o de conferencias sobre el espacio urbano, se pensó en hacer esta jornada dedicada a la fiesta y el espacio público, la fiesta sería el espacio público. Partiendo del hecho de que, como ha expresado nuestro vicedirector, la fiesta se ha configurado a lo largo del tiempo como un factor estructural de las sociedades humanas, que además tiene la potencia, o se ha potenciado por la riqueza de contenido que encierra, y que además en las ciudades tiene una vertiente que probablemente el medio rural no tiene, y es la incorporación del espacio urbano a la fiesta. Partiendo de aquí y teniendo en cuenta que Sevilla ha tenido y tiene un elenco festivo bastante potente, que sigue teniendo hoy ese atractivo de la fiesta, ese protagonismo de la fiesta, y aparte de eso tenemos una ciudad con una estructura, con una
urbana también características, el hecho de la existencia de una serie de puntos simbólicos de la ciudad, de espacios simbólicos de la ciudad vinculados a la fiesta, todo ello hacía que considerásemos oportuno dedicar, como he dicho, estas jornadas a la fiesta sevillana y al espacio público. Como es normal en este tipo de jornadas, se han estructurado, como ya si lo tienen ustedes en el díptico o en la página web, se han estructurado en 5 conferencias, 2 dedicadas a la fiesta religiosa, una a la fiesta profana, otra a la fiesta en la actualidad, y el que comienza el punto de partida a un elemento fundamental. Yo creo que es además incluso transversal, porque yo creo que todo tipo de fiestas tiene una componente de transformación del espacio urbano, y por tanto la conferencia que hoy tenemos está dedicada a la arquitectura efímera, que como digo es, digamos, consustancial a la fiesta entendida lógicamente en el espacio público y en el espacio público urbano. Quien va a impartir esta conferencia, que vemos aquí a mi izquierda, es un ya viejo conocido, creo que es la tercera vez que viene a este ciclo de conferencias, que es Fernando Díaz Moreno, es un doctor en arquitectura, profesor del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Él viene aquí, él tiene lógicamente como arquitecto que es, pues distintos frentes, toca distintas materias, su actividad tiene varios campos, tiene la enseñanza, por tanto que es profesor de la escuela, tiene su labor como arquitecto, por tanto como proyectos y demás, pero aquí viene lógicamente por su vertiente de investigador del pasado de la arquitectura y del urbanismo sevillano. Su aportación hoy por hoy, no digo que sea la única, pero hoy por hoy sí que es la más fundamental, que fue su trabajo de tesis sobre la transformación de la estructura urbana del sector meridional del casco histórico, con 2 puntos de referencia importantes, que además son importantes por lo que atañe a este siglo que aquí tenemos, que es la Plaza del Triunfo y la Plaza de San Francisco. A partir de aquí ha ido publicando una serie de trabajos. Abundan más lo de San Francisco, lo referido a la Plaza de San Francisco, donde ha ido analizando tanto la propia plaza en sí, como su entorno, como los edificios que lo conforman, el ayuntamiento, la audiencia, etc. Y todo este bagaje, todo ese trasfondo, porque además ese trabajo, esa tesis a que antes me he referido, es una tesis que arranca del espacio, vamos, de la forma primigenia del territorio donde se asienta la ciudad hasta llegar al siglo XVI, en que ya ese espacio va a quedar casi, diríamos, definitivamente conformado, ¿no? Y bien, todo eso le ha permitido además hacer otro tipo de trabajo, bueno, incluso el año pasado estuvo aquí precisamente para tratar de la implantación de 2 grandes complejos de edificios, que son los 2 grandes monasterios de San Pablo y de San Francisco, y su implantación en el territorio. Es decir, por tanto, creo que es la persona más que tiene otros trabajos, incluso algunos referidos al tema que hoy nos va a exponer, que creía que era el más adecuado para iniciar la serie de conferencias sobre la fiesta sevillana y el espacio público. Y por tanto, con él os dejo. Y nosotros nos bajamos. Bien, se escucha, ¿no? Bueno, nos bajamos para que ustedes puedan ver la pantalla y tiene la palabra Fernando Díaz Moreno. Muchas gracias.
tardes a todos. Antes de comenzar, dar las gracias a la Academia por permitirme tomar parte de este nuevo ciclo de conferencias y particularmente las gracias a Antonio por haber confiado otra vez en mí para este año. Arquitectura escrita en espacio urbano de Sevilla. El título es quizás excesivamente ambicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier celebración, tanto de carácter religioso como de carácter civil, que se desarrolla en el espacio urbano de una ciudad, lleva aparejado siempre la existencia de arquitectura efímeras. Arquitecturas efímeras que, como mínimo, tendrán un valor funcional, instrumental. En algunos casos, un valor decorativo, en muchos casos un valor simbólico, con muchos gradientes, pero siempre presente en cualquier celebración que se produzca en el espacio urbano. Y además tendrá muchas formas. Encontraremos arquitecturas efímeras en forma de graderíos, encontraremos altares, escenografías, arcos. La variedad es enorme y además las encontraremos en muchos tipos de celebraciones, también muy diversas. Podremos encontrarlas en procesiones como la del Corpus, en autos de fe, en ejecuciones, en recibimientos reales, mascaradas, torneos, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que es inabarcable. Es inabarcable el número de casos, de casuística que podemos encontrar en las arquitecturas efímeras. Yo voy a centrar el discurso en un tipo de celebración porque, como veremos a lo largo de la charla, entiendo que es la que, digamos, incorpora la mayor carga urbana. O digamos que sus arquitecturas efímeras incorporan la mayor carga urbana. Han significado una transformación real del espacio urbano de la ciudad, ¿no? Me estoy refiriendo a las entradas reales. Las entradas reales que comienzan en el siglo XIII y se desarrollan hasta el siglo XIX en Sevilla son digamos, la celebración principal en cuanto a arquitectura efímera que se traslada al resto de las celebraciones. No me olvido evidentemente del Corpus, que es una otra de las grandes celebraciones de carácter urbano, por tratarse de un recorrido que a lo mejor digamos, pues, influye en buena parte de la ciudad, menos de la parte central de la ciudad, de la parte importante. Lo que pasa es que al Corpus me voy a dirigir o me voy a acercar a su arquitectura directamente por comparación con las arquitecturas efímeras de las entradas reales, porque realmente hay una relación directa entre los dos. En algunos casos intencionada, en otros puramente intencionada. En todo caso hay un paralelismo. ¿Cómo se podía estructurar la conferencia? Bueno, cuando se trata de hablar de la relación de la arquitectura efímera con el espacio urbano, cuando estamos hablando de espacio urbano, cuando estamos hablando de la ciudad, no es que sea obligado, pero apetece siempre tener una visión histórica, una visión con una estrategia de análisis cronológico. Tiene sentido, la ciudad tiene una estructura estratigráfica, funciona por capas históricas, y si queremos relacionar estas arquitecturas efímeras con marcos espaciales concretos y con el pensamiento que está detrás de esos marcos espaciales, lo más razonable es que hagamos una visión, digamos, a lo largo del tiempo, evidentemente centrándonos en aquellos momentos que considero que tienen mayor trascendencia. Creo que además es más fácil seguir una conferencia así, ¿no? Por concretar, voy a trabajar con 4 apartados, espero que sean claros y se puedan seguir con facilidad. Un primer apartado sería el periodo previo de las entradas reales. Todos sabemos que las entradas reales comienzan con la conquista de Sevilla en 1248, antes no hay entradas reales, pero hay un periodo que por lo menos nos sirve, aunque sea brevemente, para contextualizar el arranque de ese periodo. Bueno, pues es necesario al menos anotar algunas cuestiones
celebraciones previas, un segundo apartado que voy a dedicar al siglo XIII al XVI, que posiblemente es el más importante, que realmente es el periodo en el que posiblemente las arquitecturas efímeras tengan más trascendencia en las transformaciones de la ciudad. Un tercero, algo más resumido, dedicado a las entradas reales de los siglos XVII al XIX, que también tiene su interés, ya lo digo un poquito más reducido, y para finalizar, pues tengo que dedicar un apartado, no lo tengo más remedio, porque estamos en Sevilla, y además esto ha sido también una sugerencia de Antonio, que creo que tiene su razón de ser. En realidad sería a dos celebraciones que son las dos celebraciones contemporáneas que siguen manteniendo el uso de la arquitectura efímera con cierta importancia y además muy relacionadas con los arcos, ¿no? Que es un elemento, ya veremos, que tiene mucha importancia, que es el corpus, que va a aparecer a lo largo de la conferencia y que realmente lo único que ocurre es que sigue existiendo, digamos, que no ha desaparecido como las entradas reales, y el otro que sí es de Nueva Cuña, de mediados del 19, que es la Feria de Abril. La Feria de Abril, evidentemente, pues hay que dedicarle un último apartado, aunque sea brevemente por las características, por la importancia que tiene dentro de la arquitectura efímera, ¿no? Bueno, este primer periodo, muy sintético, evidentemente si nos vamos al principio, al periodo, digamos, clásico, romano, no tiene mucho sentido, evidentemente existirían arquitecturas efímeras, no tenemos datos, no tiene mucho interés. Yo creo que el mundo clásico va a estar presente como una referencia en la arquitectura efímera del 16, que como debe ser, así que no tiene mucho sentido perder el tiempo con ese periodo. Sí hace una pequeña mención al periodo musulmán, porque aunque es verdad que es una sociedad donde las celebraciones se producen casi todas en el ámbito privado, el espacio público no tiene tanto desarrollo como tendrá posteriormente, sí tenemos documentado cierto tipo de celebraciones que conllevaban arquitecturas efímeras. Por supuesto no tenemos documentación gráfica, pero sí documentación escrita, siempre de carácter muy funcional, ligada sobre todo a dos tipos de celebraciones, también había otros tipos de celebraciones, fundamentalmente a los espectáculos ecuestres que se producían en las almuzaras, en los exteriores de la ciudad, que necesitaban de una mínima estructura efímera para llevarse a cabo con seguridad, y también los juegos de cañas que tradicionalmente se han relacionado con el mundo cristiano, estas imágenes de Valladolid del siglo XVI, pero en realidad, bueno, los últimos estudios parece que las sitúan, este tipo de celebraciones, en el mundo árabe, y llega aquí, posiblemente llegó antes del periodo cristiano, y por tanto, bueno, pues este tipo de celebraciones también necesitaban, pues, como mínimo, de un espacio de celebración del combate o del torneo, y una organización del público, ¿no? En cualquier caso estamos hablando siempre de elementos muy funcionales. Y muy rápido, porque esto no merece mucho la pena. Sí destacar, si nos vamos al ámbito ya de lo religioso, también estamos todavía en el periodo musulmán, es muy interesante la utilización de algunas arquitecturas efímeras, desgraciadamente tampoco tenemos imágenes, que se utilizaban en las musallas o sarías, que son espacios de oración al aire libre, que se utilizaban como extensión de las mezquitas aljabas, ¿no? En el caso de Sevilla, por ejemplo, teníamos una al sur, que es de época almohade, esa seguro que existía, ya una almusalla que estaba relacionada con la mezquita aljama, y eran espacios de oración que tenían, evidentemente necesitaban de un mihrab, lógico, para dirigir la oración, y ese mihrab pues siempre estaba compuesto obviamente, por un elemento lineal, por muro, porque la orientación es fundamental, pero también con otras pequeñas construcciones efímeras que permitían dirigir un poco la oración colectiva. Curiosamente, estos elementos en algunos casos se transformaban en elementos permanentes de ladrillo, e incluso llegaban a generar oratorios cubiertos, por supuesto resueltos con la cuba, que es la estructura básica del mundo islámico. Es interesante porque son elementos efímeros que dan como resultado elementos permanentes. Esto no voy a entrar en este tema de la conferencia porque daría para otra conferencia, pero es un proceso que vamos a ver repetido con muchísima más fuerza en los siglos XVI y XVII. Es muy interesante. Pero
pasa que no podemos tocar todo, ¿no? También se utilizaban elementos, se hacía no tanto arquitectura efímera, pero sí usos efímeros, porque eran usos que se solapaban, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que están viendo es la Puerta de la Justicia de la Alhambra, es una torre, en realidad, y sin embargo, también se utilizaba como oratorio de la musalla granadina, que era un enorme espacio dilatado que había fuera de la Alhambra, que se utilizaba como oratorio. En la diapositiva, evidentemente, no se reconoce porque hay una cantidad de arbolado enorme y por las construcciones. Esto es una construcción de los Reyes Católicos, ¿no? La fortificación de los Reyes Católicos, y aquí tenemos la famosa fuente de Carlos V. Son todo operaciones posteriores, ¿no? En su tiempo, por eso era una gran explanada de Bercio, ¿no? Sobre este periodo nada más, simplemente, bueno, pues por contextualizar un poquito el periodo siguiente, que es el siglo XIII-XVI, que es donde vamos a centrarnos. El uso de instalaciones efímeras, sobre todo de carácter funcional, que hemos visto en estas celebraciones, se prolonga, por supuesto, en el periodo cristiano, ya estamos ya en el periodo tras la conquista de Sevilla. Evidentemente, las ciudades cristianas se abren mucho más hacia el espacio público, de todo es conocido. La lectura de la ciudad cristiana es mucho más colectiva. Eso multiplica el número de celebraciones. También genera nuevos tipos de celebraciones que no están contempladas en el mundo islámico. Pero en todos los casos estamos hablando de celebraciones muy localizadas. O sea, son operaciones que están localizadas en espacios concretos de la ciudad. No son operaciones en las que hay una lectura urbana a nivel de ciudad. Siempre estamos hablando de elementos particulares. La verdadera aportación cristiana, a partir de la conquista, es la entrada real, que es lo que vamos a explicar. La entrada real es un concepto completamente distinto. Bueno, por supuesto, sabemos que en el mundo musulmán, por lo menos en la Francia América, no existe, porque la entrada real, al fin y al cabo, no es más que una especie de, yo diría que como un protocolo, ¿no? Una manera de poner encima de la mesa ese equilibrio medieval entre lo local, ¿no? Entre el poder local y el poder de la corona, ¿no? Ese difícil equilibrio entre fuerzas propias del mundo medieval europeo, que no existe en el mundo musulmán, donde hay una jerarquía mucho más potente y donde las formas de poder, de relación de poder son distintas, ¿no? Pero sí existe en el mundo cristiano, y el interés que tiene en la entrada real como en su relación con la ciudad, como arquitectura, con sus arquitecturas efímeras, viene de la propia lógica, del propio sentido de lo que es una entrada, un recibimiento real. En un recibimiento, la idea de ciudad es el centro argumental. No estamos hablando de un espacio concreto a la afuera de la ciudad que se prepara para una celebración. Es toda la ciudad la que se transforma en el argumento de la entrada. El monarca entra en una ciudad que por tanto tiene conciencia de ser ella la que se está presentando, y el monarca viene desde el exterior de la ciudad. Evidentemente también hay que ponerse en el contexto de que estamos hablando de ciudades amuralladas que tienen un límite físico muy claro, ¿no? Pero no solamente una cuestión de límite físico, tiene mucho que ver con ese sentido global que tiene la ciudad en las entradas reales, que no existe en ningún otro tipo de celebración, de ahí la importancia. A eso se une que, sobre todo en este periodo, 13-16, posiblemente la celebración más importante que se lleva a cabo, quizás con alguna de tipo religioso, pero por supuesto de carácter civil, la más importante, y las arquitecturas efímeras que se utilizan en este tipo de celebraciones trascienden las propias entradas reales y de ahí su transversalidad, y se utilizan en otro tipo de celebraciones de menor importancia, e incluso en algunas de gran importancia como las religiosas. Ya veremos que van un poco en paralelo, ¿no? Bien, por tanto estaríamos hablando de las primeras estudios de las entradas reales a partir de 1248. Voy a hacer un pequeño comentario sobre una entrada anterior en el tiempo, evidentemente no de nuestra ciudad, pero que tiene mucha repercusión en el resto de las entradas y que por tanto debemos considerarla de cara a estudiar las de nuestra ciudad. Y es la conquista de la ciudad de Toledo por el rey Alfonso VI en 1085. ¿Por qué
¿Cuál es la importancia de esta entrada que supone un hito para el resto de las entradas? Porque es la primera vez que de una manera sistemática todas las mezquitas de la ciudad se transforman en iglesias y la mezquita jamás se transforma en catedral, en mezquita catedral. Ese proceso es un proceso, evidentemente no es un proceso físico de gran envergadura, pero es un proceso de transformación de la ciudad radical. Se pasa de una ciudad musulmana directamente a una ciudad cristiana. Es como comenzar de cero. La idea simbólica es que se arranca una ciudad nueva. Es tan importante el gesto que la posición o la localización de la mezquita catedral, o de la catedral en su caso, en los recorridos de las entradas reales se hace desde ese momento imprescindible. Prácticamente todas las entradas pasan por la catedral. Normalmente se habla de que este tránsito por la catedral tenía que ver con cuestiones de relación de poder entre la corona y la iglesia, en fin, este tipo de equilibrio. Y es verdad que posiblemente con el tiempo se transforma en un problema de equilibrio, pero en origen no es un problema de equilibrio, es un problema de transformar una ciudad de una religión a la otra y por tanto es una operación de mucho más calado, ¿no? Esta es la infografía de la mezquita catedral de Sevilla, de Antonio Almagro. Esta es una catedral, lo que pasa es que está todavía dentro de la estructura de la mezquita, ¿no? Es una simulación, pero bueno, nos puede venir bien porque nos está hablando de cómo el espacio de la mezquita, personalmente en la mezquita puedo tener dudas. Para mí está claro que el espacio de la catedral es un espacio prácticamente urbano. La mezquita no tanto, pero la catedral sin duda, esa catedral, esa montaña hueca, ¿no?, que dice Alfonso Jiménez, parece un nombre fantástico, realmente se recorría por dentro, se recorría en las entradas reales como una parte más del espacio urbano. En el caso de la mezquita estamos viendo que prácticamente se transforma en catedral con unos elementos prácticamente de maquillaje, unas pinturas, una posición de unas campanas, un cambio en la dirección, demolición del mimbar, unas lámparas nuevas, unos enterramientos que no existen en los interiores de las mezquitas. Son pequeños elementos que transforman una mezquita en catedral. En realidad, y esto es una licencia que me van a permitir, en realidad esto prácticamente es arquitectura efímera. Si contamos los tiempos de una catedral y hablamos de los tiempos de esa dilatación en el tiempo, esas pequeñas operaciones, hay una conciencia clara de temporalidad en ellas. Aunque después pase como en Toledo, que estuvo 140 años, empieza que se construyó la catedral gótica, pero bueno, la conciencia del carácter temporal está ahí, ¿no? Por supuesto, lo más importante es que aparece a partir de ahí en todos los recorridos, en todo. Y eso supone que los recorridos deben hacerse de una manera determinada. O sea, digamos que es una condición que supedita todos los recorridos a partir de este momento, ¿no? Se da, por supuesto, en el siglo XII, se da en la entrada de Córdoba en 1936 y, por supuesto, en Sevilla en 1948 en la entrada de Fernando III, ¿no? Por supuesto, ya no se hace en la entrada ese proceso de transformación, sino que se hace antes de la entrada, ¿no? Ya el monarca llega a una mezquita catedral, no es necesario realizarla. Y ya empezamos, ya sí vamos a hacer un recorrido por esta entrada hasta el siglo, una primera apartada hasta el siglo XVI. Comentaré algunas cosas sobre ella y pasaremos digamos, a la parte central. Sobre Don Sancho y su mujer en 1983, la entrada no hay nada que decir, no hay nada nuevo. La primera entrada que podemos considerar una entrada, un recibimiento con todos los elementos de arquitectura efímera, es la entrada de Alfonso XI. La entrada de Alfonso XI en 1727 tiene prácticamente todos los elementos. Las calles engalanadas, adornos en las fachadas, adornos en las fachadas que se reutilizaron en el corpus, o sea que evidentemente estamos hablando de elementos, ya empezamos a ver un cierto paralelismo entre el corpus y las entradas reales ya desde 1327, danzas, música, figuras de animales, tanto reales como fantásticos, en fin, todos los elementos propios de la arquitectura efímera y decorativa de la entrada real están ya en Alfonso XI. Y muy importante, que tenemos después la trascendencia que tiene, el uso del palio en la entrada, o sea, la entrada se hace bajo palio. Enrique II de Trastamara, 1366, Enrique III, 1395, no aportan nada. Sí vamos a pararnos un minuto
en la entrada de Fernando de Antequera, no por la importancia del personaje, que desde luego no es excesivamente trascendente, estamos ya en 1410, estamos ya en el siglo XX, sino porque es la primera entrada de la que tenemos conocimiento del recorrido. Es la primera. Hasta ahora no tenemos, sabemos que pasaba por la mezquita catedral, todas las entradas, y que la mayoría terminaban en el Alcázar, pero no tenemos recorrido. Este es el primer recorrido que tenemos. Y es un recorrido curioso porque entra, hace una parada en San Agustín, en el convento, como veis ahí, ¿no? Aquí arriba, entra por la puerta de Carmona y en teoría va a la catedral. Hombre, esto es una licencia, lo más razonable es que bajase hasta El Salvador y después por calle Franco hasta la Puerta del Perdón, actual Puerta de la Asunción, ¿no? De la Asunción. Parece que es lo más razonable, ¿no? Claro, esto me resulta un poco chocante porque para casi todos nosotros, yo creo que en eso estamos de acuerdo, todos los que hemos estudiado estos temas, la entrada natural siempre, si vienes de Castilla, en aquella época era la Puerta de la Macarena, o sea, es que parece que es lógico entrar por la Macarena. Yo creo que eso es algo que todos tenemos en mente, ¿no? Y sin embargo, la primera que tenemos datos es la entrada por la Puerta de Carmona, puerta que también utiliza Fernando el Católico en 1500. O sea, que no es una entrada extraña, es una entrada que se utiliza en ciertas situaciones. Yo de todas maneras sigo pensando que lo lógico es que la entrada se hicieran por la Puerta de la Macarena. Creo que esto es un caso excepcional. Lo que pasa es que es el único del que tenemos datos, ¿no? Por lo cual hay mi duda sobre este tema y la dejo ahí por si. Bueno, por lo menos para ser realistas, saber que no tenemos ningún dato que confirme que la entrada vengan desde la Macarena. Sí sabemos, y ya empezamos con recorridos más importantes, sí sabemos que en 1477, ya estamos en los Reyes Católicos, la entrada de Isabel sí se hace por la Macarena. Este trayecto, aunque no lo tenemos perfectamente definido, bueno, los datos apuntan a que este es el recorrido que es exactamente el mismo que hace Fernando el Católico en 1508. Esta entrada, la entrada de Isabel, es prácticamente una entrada muy similar a la de Alfonso XI, no en el recorrido que conocemos el de Alfonso XI, pero sí en su contenido. Una entrada con todos los elementos propios de una entrada también con palio, exactamente igual, ¿no? Bueno, digamos que aquí, con esta entrada, termina el periodo hasta el siglo XVI. Esta es la última de la entrada. Cada vez que terminemos un periodo voy a hacer un par de comentarios de lo que me parece más interesante del periodo para que vayamos un poco teniéndolo en la cabeza. En este periodo hay que destacar dos cuestiones. La primera es que todas las entradas que hemos visto, todas son de carácter procesional. O sea, no hay paradas, no hay momentos distintos. Es un recorrido procesional hasta que llega a la mezquita catedral. No hay elementos intermedios. Por tanto, hay que entender que es un paseo lo que tenemos en mente. Eso es uno de los dos aspectos que ahora parece que no tiene importancia, pero vemos que es muy importante en el siglo XVI. Y el segundo es ese paralelismo que se produce entre las entradas reales y las celebraciones religiosas. Esto no es algo menor. Hemos visto el uso del palio por Alfonso XI, el uso del palio por Isabel la Católica, el uso del palio que también tendrá Fernando el Católico, el uso del palio que utiliza Carlos V, como la imagen que están viendo. En la de la izquierda ya es casi para premio, ¿no? Porque entra con el palio con el Papa, ¿no? Demostrando quién manda, ¿no? O sea que en todos los casos estamos hablando de elementos que son de carácter religioso que se están utilizando en las entradas reales, pero no es el único. Isabel, bueno, hasta tal punto es importante que hay un documento interesantísimo en el que la reina Isabel dicta, digamos, las órdenes para la entrada de Felipe y Juana en Burgos en 1502 y hace mención expresa a que sin el palio no se entra. O sea, hasta ese punto es importante, ¿no? Esa imagen, digamos, que relaciona la corona con lo divino, con lo religioso, ¿no? La propia Isabel jura los privilegios en su entrada en 1477 sobre un altar, ¿no? Y todos los adornos son exactamente iguales a los que se utilizan en el corpus, ¿no? O sea que hay evidentemente una intención clara, un paralelismo intencionado entre una y otra. Es evidente que esto tiene mucho que ver con la importancia de la corona. El poder de la corona, que está claro que está digamos, desequilibrando esa balanza entre los poderes
poderes locales y el poder real, ¿no? Y el uso de los elementos religiosos, obviamente, hace que la balanza se desplace claramente a favor de la corona, ¿no? Bien, hasta el siglo XVI hemos visto los dos elementos que nos han interesado, el carácter procesional y este tema de carácter religioso, que es importante, pero hasta el siglo XVI todas las manifestaciones que hemos visto, que son bastante aburridas, porque no tenemos mucha información gráfica, se plantean casi como decoraciones. Son instalaciones que se hacen sobre los edificios para mejorar la imagen de la ciudad. Lo que se está buscando es una imagen de una ciudad lujosa, una ciudad festiva, quizás más moderna, más joven, pero siempre es una cuestión de decoraciones de un recorrido, ¿no? A partir de la entrada de Fernando el Católico y Germana de Fox, que es en 1508, cambia completamente el tema. Aquí ya se introducen elementos que sí va a tener un significado importante dentro del desarrollo de la relación entre la arquitectura efímera y la ciudad, que es la aparición del Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo, ya veremos ahora lo que supone que el Arco del Triunfo no es en sí lo importante, sino es la utilización de ese elemento efímero para la composición de espacios urbanos a través de elementos efímeros combinados con elementos reales. Ahora lo veremos. Antes de comentarlo, por lo menos hay que pasar brevemente por la descripción lo más rápido posible de las tres entradas que se producen en el 16, que son la de Fernando Católico en 1508, la gran entrada del emperador Carlos V en 1526 y la entrada de su hijo Felipe en 1570. ¿no? Voy a ir muy rápido, pero bueno, por lo menos para que la conozcan. Esta es la entrada de Fernando Católico, llamado de Fox. Esto ya lo estudió muy bien Vicente Lleó, también Ramos Sosa trabajó sobre ello. Se coincide, el recorrido está muy conocido, no hay mucha discusión. Sí hay discusión en el número de arcos, no vamos a entrar en debate. Yo he llegado a la conclusión de que son 12 los arcos que hay. Hay algunos autores que hablan de 13, de 15. Eso es porque hay mucha duplicidad, porque se utilizaba el nombre, o el nombre del lugar donde iba el arco, o el nombre donde se construía el arco. Entonces hay arcos que tienen dos nombres, entonces se producen duplicaciones, ¿no? Pero vamos, hay 12 pendones que eran los que estaban encima de los arcos, luego son 12, ¿no? Ahí los ven, sí, los nombro muy rápido para que lo sepan: Macarena, Santa Marina, San Marcos, Casa de los Locos, que es la calle Real, Santa Catalina, Alhóndigas, Pastería, Alfalfa, Calle del Vidrio, Puerta de la Marquesa de Ayamonte, Puerta de Nuestro Matienzo, los dos en Calle Francos, y por último las gradas, que no se sabe dónde está. Yo lo he situado al principio, pero seguramente estaría en la esquina de las gradas, ¿no? Pero bueno, eso no sabemos dónde se situaba, ¿no? Eso en cuanto a la entrada de Fernando Católico. En verde tiene la entrada del recorrido de Carlos V. Aquí pasa lo contrario, existe un acuerdo absoluto en cuáles son los arcos, son 7, antes eran 12, ahora son 7. Lo que no tenemos tan claro es el recorrido, aunque, bueno, yo creo que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Aquí ven los arcos, son Macarena, Santa Marina, San Marcos, Santa Catalina, San Isidoro, San Salvador y Gradas, ¿no? San Salvador y Gradas. Este es nuevo, porque no hay ningún arco en San Salvador en el caso de Fernando el Católico, y eso abre una duda, y es en el recorrido, y es que podría existir dos posibles recorridos al final del trayecto. Uno sería desde El Salvador, que es un poco más fácil, por entre Cárceles, San Francisco y Génova, o otro que es volver hacia atrás, coger Calle Francos y volver por Alemanes, ¿no? O por Gradas, ¿no? Que sería repetir el recorrido de Fernando. Bueno, no voy a perder mucho tiempo. En realidad, los datos que tenemos permiten las dos opciones, ¿no? Hay un dato muy interesante, que es un texto que hay sobre la entrada de la emperatriz, que hace el mismo recorrido que Carlos V. Y en él se habla de que la comitiva prosiguió su estancia hacia la calle Génova, ¿no? Hasta la calle Génova, ¿no? Donde se encuentra con la llegada de la procesión del Cabildo. Es un texto dudoso, porque hay que tener en cuenta que en esta esquina, calle Génova dejaba de ser calle Génova y se convertía en Gradas, con lo cual
Bueno, podría referirse a cualquiera de los dos caminos. Es verdad que cuando uno habla de una procesión es raro que utilice el nombre de una calle por la que no se llega, ¿no? O sea que esto nos da cierta duda. La otra duda interesante es que esta duplicidad de nombre de la que he hablado, que se utilizaba el nombre para el lugar y por el lugar en el que estaban situados y el lugar donde se construía, el último de los arcos, el arco de las Gradas, también se llamaba Arco del Hospital de los Caballeros. El Hospital de los Caballeros estaba en la calle Vizcaínos, en 1545, o sea, al principio de la calle Génova. Eso se sabe por los apeos de la catedral, aquí tenemos gente que conoce muy bien esos apeos y sabe de lo que estoy hablando. El hospital se funda en el siglo XIII, con lo cual, bueno, no sabemos si estaba en 1526 allí o no. Pero bueno, también es una duda razonable. Yo, de todas maneras, aunque haya puesto la duda ahí, yo particularmente creo que fue por francos. Y es por un motivo mucho más sencillo, porque por mucho que los datos puedan hacernos pensar que pudo entrar por Génova, sinceramente, si el trayecto se hubiese hecho por San Francisco y por Génova, habría un arco en la plaza de San Francisco. Al menos eso es lo que yo opino, ¿no? O sea que sigo apostando por la entrada de Franco, pero dejo las dos entradas, ¿no? Pasamos directamente a la última de las entradas del siglo XVI, que es la de Felipe II. Bueno, Felipe II, la entrada de Felipe II es una traslación 45 años después de la entrada de Carlos V. O sea, esto ya lo estudió Vicente Lleó y es evidente que lo que se busca es trasladar la imagen del padre, que es el que realmente tiene esa presencia en la ciudad y se proyecta en la entrada de Felipe II. Se proyecta en la entrada, porque en la imagen, en la idea, porque la entrada es completamente distinta como vamos a ver ahora, ¿no? La conocemos muy bien por el texto de Juan de Málaga, que hace un desarrollo clarísimo muy extenso y además es protagonista de la celebración, ¿no? Aquí tenéis la entrada, fíjense qué diferencia, ¿no? Estas son las entradas, a ver si puedo, estas son las entradas que se producen hasta, ¿no? en el primer tercio del siglo XVI, y esta es la entrada de Felipe II, ¿no? Evidentemente, esta entrada es una entrada oceánica, ¿no? Una entrada que lo que está poniendo en valor es el puerto, está poniendo en valor lo que ha hecho rica la ciudad y lo que ha hecho, no rica la ciudad, lo que ha hecho rica el imperio, ¿no? Que es América, la relación con las Indias, el dinero, etc., ¿no? Hay un cambio clarísimo en la entrada en la que está buscando otros valores completamente nuevos, ¿no? Felipe II tiene su estancia, sale de una finca que está entablada, Bellaflor, cruza los dos afluentes, Tagarete y Taña, y entra por la Torre del Oro, se pasea por todo el puerto con todos los barcos puestos en orden, en fin, un espectáculo marino impresionante, accede a esta pieza que ven aquí, que es interesantísima, que es la estructura efímera que se construye específicamente para la entrada de Felipe II, que vamos a verla un poquito más en detalle, después la explicaré, ¿eh? Son los dos arcos, está la muralla y este es un elemento de arquitectura efímera, ¿no? Bueno, pues todo este montaje se hace antes de la Puerta de Goles. Una vez que se ha trasladado, el monarca gira y hace su entrada por la Puerta de Goles, que a partir de ahí se llama Puerta Real, que está recién construida, la ha construido Hernán Ruiz 10 años antes, o sea, está involuta, y sin embargo no se utiliza como portada, se hace una estructura previa a la entrada por el arco de Goles, ¿no? El resto del recorrido, bueno, pues lo explica muy bien Málaga, lo que sea Alfonso XII actual, ¿no? Que es la calle de las Armas, Plaza del Duque, en fin, Sierpes, San Francisco, Génova, hasta llegar a... Bien, tenemos aquí las tres entradas y ahora, igual que hicimos antes, bueno, voy a intentar anotar los dos aspectos que yo creo que son más importantes, y aunque hemos dedicado un tiempo, de este periodo del siglo XVI, además creo que es quizás el más importante desde el punto de vista de las entradas reales. Dos aspectos. El primero, que es obvio, creo que sobre este no hay ninguna duda, ¿no? Que es la aparición del lenguaje, de la referencia a la antigüedad clásica y el lenguaje clásico a los romanos, ¿no? Esto es un tema
aparece en Fernando Católico. De hecho, se le impone una corona imperial y el arco del triunfo, pero todavía estamos en un lenguaje, en un mundo medieval. Todavía, digamos que no hemos superado esa fase. A mí me recuerda mucho, no sé si la conocen, la entrada de León X en Florencia, en 1515, que también hay una mezcla, ¿no? El Papa va vestido de emperador y con una tramoya clásica, pero sin embargo va en una litera al estilo medieval, ¿no? Pero estamos todavía en esa época, ¿no? Sin embargo, la entrada del emperador, ven allí el bajo del relieve de Jean Monnet, con un arco al fondo, en la entrada del emperador Carlos V sí que es una entrada ya claramente con un lenguaje clásico, esto también sería para desarrollarlo aparte, un lenguaje clásico que no solamente es porque se trate de arcos triunfales, no es porque evidentemente la ciudad, en general en Europa, hay un incipiente, una entrada, ¿no? del lenguaje romano en todos los ambientes y por tanto digamos que el lenguaje de moda, entre comillas, ¿no? Sino porque es que además, en el caso de la entrada de Carlos V, la utilización de ese lenguaje clásico es una forma de, digamos que sería una globalización del imperio, ¿no? El imperio está formado por culturas muy diversas, por territorios muy distintos. La utilización de un lenguaje, digamos, entre comillas, universal, que proviene de la antigüedad y que, digamos que uniformiza un poco la imagen de representación del emperador, le viene estupendamente y la utiliza por ello, ¿no? Y en el caso de Felipe II, que son los dos arcos que ven a la derecha, evidentemente ya estamos en la segunda mitad del siglo XVI, ya es obligado el uso del lenguaje clásico, ¿no? El bajorrelieve que ven a la izquierda es de Jean Monnet. Jean Monnet estuvo en la comitiva de Carlos V en Sevilla. De hecho, hay autores que suponen que este bajorrelieve se hizo en Sevilla. Eso es más que dudoso, pero bueno, lo que está claro es que ese arco de triunfo que aparece detrás pues, puede tener algo que ver con lo que se utilizaron en la ciudad. Este aspecto es importante, pero realmente donde nos deberíamos parar, donde sí realmente estamos hablando de un salto cualitativo en el uso de la arquitectura efímera, es en la utilización de la perspectiva científica para el control y construcción y recreación de los espacios. Aquí sí es un tema, este es un tema ya un poquito más importante, porque estamos hablando realmente de un momento de transformación de la forma de entender el espacio tridimensional a través de la perspectiva. Estamos en el siglo XVI, estamos en la Edad Moderna, aquí estamos hablando de un cambio, ahora está muy de moda, ¿no? Entonces sería un cambio de paradigma, ¿no? en el entendimiento de lo que es el espacio y su estructura conceptual, ¿no? Aquí vamos a dar la vuelta, vamos a empezar por finales del XVI y vamos a ir hacia atrás, ¿no? Van a saber por qué, porque creo que se va a entender más fácilmente, ¿no? Esto que están viendo aquí es los croquis del montaje que se hizo para la entrada de Isabel de Valois en Valladolid en 1565. Aquí no estamos hablando de un arco de triunfo, estamos hablando de una instalación. Falta la de la derecha, pero vamos, está en esquema, porque no se lleva a dibujar, pero la idea es un espacio perspectivo con un arco que focaliza el espacio y que está controlado por una serie de arquerías. Aquí hay un control del espacio, una estructura espacial conceptual que nace del estudio perspectivo, del conocimiento del espacio a través de su matemática, de la matemática interna, que nos facilita el conocimiento científico de la perspectiva, ¿no? Pues fíjense, ya volvemos aquí, fíjense el montaje que tenemos en Sevilla en 1570, 5 años después. Es absolutamente moderno, estamos en la misma idea. Esto es un esquema porque todavía estamos trabajando sobre la forma definitiva. Necesitamos estudiar la muralla, la posición exacta de los elementos, pero bueno, como esquema nos sirve. Lo que se hace aquí es que esta es la muralla, un esquema de la muralla, se utiliza la muralla como referencia, se genera un espacio cuadrado controlado, rectangular controlado de 66 metros por 25. En ese espacio existe una de las torres, hay dos torres aquí también, que no están dibujadas, hay dos torres en el extremo, pero hay una torre intermedia, y se duplica la torre en arquitectura efímera, se duplica el muro en arquitectura efímera, y se sitúan dos extremos en arquitectura efímera. Uno es el acceso, que es a través de un arco adintelado, y otro es el gran arco triunfal que está al fondo del espacio, el
el monarca va en dirección derecha-izquierda, para llegar a la puerta de goles. Todos esos elementos están en un elemento axial, en una perspectiva central perfectamente controlada, articulada, que lo que está poniendo es en valor ese control, ¿no? ese rigor y ese control del espacio a través de los elementos arquitectónicos, ¿no? Muy moderno. Pero es que además, tanto esta pieza, tanto el muro existente como el muro efímero que se construye, los dos están tapizados, tienen una serie de elementos pintados en tapices, que son estos que ven aquí y estos que ven aquí, en el mismo número, en el mismo tamaño, que representan, son personajes que representan las ciudades y pueblos del Reino de Sevilla, ¿no? Bueno, algunos de ellos, ¿no? Estos elementos lo que están es introduciendo un control del espacio aún mayor, ¿no? Porque están marcando el ritmo de ese espacio, ¿no? O sea, esto es una escenografía de carácter perspectivo muy moderna, de gran valor, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que está utilizando elementos reales sumados a elementos efímeros, ¿no? Lo cual le da un valor aún mayor, ¿no? Porque está recomponiendo ese espacio, ¿no? Bien, si nos alejamos en el tiempo, si retrocedemos en el tiempo, la cosa cambia. Si nos vamos a la primera mitad del siglo XVI, no podemos encontrar este tipo de operaciones como las que hemos visto, tan modernas. No hay no se ha asumido la trascendencia que tiene la perspectiva en la construcción de los espacios. Estamos todavía en principios de la edad moderna, al menos en España, no tanto en Italia. Pero sí existe un cierto interés por el control de los espacios a través de su focalidad y a través de elementos de referencia. Fíjense, este plano, otra vez lo hemos visto ya, es el plano que compara las entradas de Fernando el Católico con Carlos V. En la entrada de Carlos V el número de arcos se reduce a 7, pero no son cualquier arco. Son los arcos que se sitúan en las plazas, en los lugares donde se puede jugar con la distancia visual, en las que el arco del triunfo se utiliza como una referencia visual por la que va a pasar el emperador. Todos aquellos arcos que son procesionales, que tienen ese carácter de procesión que hemos visto en la época medieval y que todavía están presentes en el caso de Fernando el Católico, aunque sean arcos triunfales, siguen siendo arcos procesionales. Ese carácter procesional desaparece en Carlos V. Ya son, digamos que se están utilizando arcos triunfales que son elementos exentos que dan valor a esos espacios. De hecho, incluso si hace falta, se desplazan, como en el caso de Salvador, y se sitúan en la plaza. No se sitúan en el camino, se sitúan en la plaza, ¿no? Hasta tal punto que si admitimos que se va por calle Franco, hay que llegar a la plaza y volver hacia atrás. Pero lo importante es que el arco esté situado en una plaza, no en medio de una calle. Hay una diferencia importante entre un planteamiento y el otro. Ese planteamiento que hemos visto aleja los arcos triunfales de los arcos medievales levantados en los anteriores. Y además les obliga a que esos arcos tengan un espacio de contemplación, ¿no? Fíjense, el caso del arco de la Macarena es un caso muy interesante, porque en la entrada de Carlos V el arco se sitúa delante de la puerta de la Macarena. No se utiliza la puerta de la Macarena. No sé, que es una puerta magnífica, pero es una puerta de muralla. No es un arco triunfal, es una puerta de muralla. No es lo mismo, son conceptos distintos, porque Felipe II monta la estructura delante de la puerta de goles. Una puerta nueva, perfecta, en un lenguaje clásico magnífico de Gran. No, es distinto, son conceptos distintos. La puerta que se monta en la Macarena es una puerta exenta, tan exenta que normalmente se ha dibujado con 5 arcos, una estructura de 5 arcos, y no es real. La estructura, si se lee en el texto, es un arco de triunfal de 3 arcos. Lo que ocurre es que tenía 2 arcos laterales, uno dando al río y otro dando a las huertas. O sea, estamos ante un arco que podría estar relacionado, hay 2 ejemplos romanos, con los arcos cuadrifrontes. En realidad es un arco que tiene 2 arcos laterales, es un arco tridimensional y por tanto es un arco
claramente triunfal e independiente. Es un monumento, un hito urbano, no es una puerta de una muralla. Evidentemente el arco de la Macarena, en vez de un arco central, pues tenía tres, ¿no? Pero bueno, eso ya son licencias, ¿no? Por tanto, lo fundamental en este periodo, pasamos de un carácter, digamos, profesional, pasamos por una lectura mucho más del espacio urbano, salpicado de elementos de arquitectura efímera que permiten una lectura mucho más perspectiva, en una primera aproximación al mundo moderno, estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI, y concluimos con Felipe II con una operación claramente moderna de arquitectura efímera digamos ya de otra escala. Entramos, aunque el letrero esté mal, perdonen, el letrero de arriba, pero entramos ya en la fase del siglo XVII y siglo XIX. Felipe IV, la primera entrada, 1624, se trata de una entrada sin excesivo interés, muy política. Lo único a destacar es que se pasa por las columnas de Hércules, esto también es una característica de las entradas reales, se va incorporando al recorrido aquellos espacios que tienen un valor añadido a la ciudad, y entramos en la entrada de Felipe V, 1729, este es el famoso dibujo de Pedro Tortorero de la entrada de 1729 con el puente de Barcas. Es una entrada muy importante, tiene mucha repercusión porque estamos al principio del lustro real, Sevilla en el siglo XVIII un desastre, quizás estos años son los únicos años importantes de la ciudad y bueno, hay como mucha expectación, ¿no? El recorrido, vamos a hacer lo mismo, vamos a ver los recorridos rápidos y después hacemos un comentario general. El recorrido lo ven aquí en negro, ¿no? Hay un arco en la calle Castilla, todo esto está engalanado, tenemos un primer arco muy barroco, perdón, aquí han salido los dos, un primer arco muy barroco después del puente de Barcas, que se exprime aquí, transita por la puerta de Triana, esta vez la puerta de Triana, no la puerta real, bueno, pues recorrido por la Magdalena, hay un arco también aquí en Trajería, otro arco en la Plaza Nueva, en la Plaza San Francisco, otro arco en la entrada de la calle Génova, también muy barroco, este arco de los plateros, y yo creo que no hay más. El recorrido de Carlos IV es prácticamente el mismo 1796, pero sí es destacar, no lo he traído, no merece la pena, es el mismo prácticamente, pero sí destacar que tanto en Felipe V como ahora, sobre todo en Carlos IV, además de los arcos triunfales, que están en otras posiciones, aparecen una gran cantidad de escenografías. Existe hasta un palacio romano dedicado a Júpiter que se hace en la entrada de la calle Génova. Se reviste el ayuntamiento, se remodela, se reviste el Altozano, el Palenque. O sea, estamos ante una profusión de elementos escenográficos a lo largo de toda la ciudad, además de los arcos del triunfo. Esto apúntenlo porque va a ser importante. Isabel de Braganza en 1816, exactamente lo mismo. También profusión de elementos escenográficos y un creciente número de celebraciones y fiestas posteriores al recibimiento. Digamos que se está extendiendo el recibimiento más allá de lo que es la propia entrada a toda una serie de operaciones con grandes escenografías posteriores al hecho concreto de la entrada real, ¿no? Fernando VII, 3/4 de lo mismo, la primera entrada viene prácticamente como un obligado, no tiene ningún interés, pero la segunda entrada en el año 1823, finales de 1823, que entra como monarca absolutista, pues lógicamente pues la entrada también es muy llamativa y con muchísimas fiestas muy parecidas a las anteriores, ¿no? O sea que estamos todas las entradas tienen, digamos, el mismo corte, ¿no? Sí voy a hacer un apunte sobre la de Isabel II de 1862, que es la última que vamos a ver, que ya estamos en el siglo XIX. Es una entrada muy curiosa porque en realidad hay varios circuitos. Este que yo apunto aquí es el circuito de la entrada oficial, pero después hace varios circuitos más para conocer la ciudad que están perfectamente arreglados. Esto supone que la ciudad entera estaba llena de escenografía,
de elementos de tipo efímero, edificios revestidos, la audiencia real, diputación, archivolilla, cuarteles del ejército, museos, ayuntamientos, etc., ¿no? Y por supuesto también los arcos, ¿no? El primero de ellos estaba la estación porque llega el tren, en este caso ya estamos en una época más moderna. El segundo arco, bueno, porque por el campo de Marte, ¿no? Es muy conocido el tránsito por la calzada del puente, llega a la puerta de Triana, donde estaba el segundo arco, este que ven aquí, que no se va a concluir, la puerta de Triana. Después San Pablo, que también había otro arco, pues Tetuán, calle Granada, ¿no? Si no me equivoco, San Francisco, hasta llegar a las gradas, donde había otro arco, que ven aquí. Y curiosamente no acabaría en Alcázar porque Isabel II, sus aposentos estaban en el Palacio de San Telmo, con los duques de Montpensier. Entonces es por ello que todavía hay un arco más en Santo Tomás, porque el recorrido, bueno, pues sale por la Puerta de Jerez, por Maese Rodrigo, Puerta de Jerez, para terminar en el Palacio de San Telmo, ¿no? ¿Qué cambio hay sustancial con respecto al siglo XVI? Bueno, el cambio es muy profundo. Hay que tener en cuenta que hasta el XVI las entradas tenían claramente el concepto de entrada triunfal romana. O sea, estamos hablando de unas entradas cargadas de simbolismo, pero también de realidad. Los monarcas e emperadores, o sea, estamos hablando de Fernando el Católico, estamos hablando de Carlos V e incluso Felipe II, estamos hablando de personajes que o bien su poder emana del poder divino o están literalmente emparentados con los emperadores. No es una broma, no es algo simbólico, es algo que tiene ciertos vicios de realidad, ¿no? Hay una cierta, evidentemente entre comillas, pero hay una cierta sensación de que las virtudes que se están poniendo encima de la mesa en estas entradas reales son reales de los personajes, son personajes excepcionales, ¿no? Todo esto desaparece, evidentemente, ¿no? Las celebraciones que hemos visto a partir del 17, fíjense que hay muchas más celebraciones y hay muchas más escenografías aparte de la entrada real. La entrada real se diluye en cierta medida. Estamos hablando de una gran teatralización de la ceremonia, ¿no? Es un poquito, lo tiene muy estudiado Ollero y creo que con muy buen criterio, ¿no? Hay todo un proceso en el que estas celebraciones pierden su contenido real y empiezan a transformarse en algo puramente teatral. Entonces la entrada real es el primer acto de un gran teatro. No tiene el valor que tenía en las entradas anteriores. Estamos ante una cierta pérdida de valor, ¿no? de esta entrada. Hasta tal punto que hemos visto los momentos de Felipe IV. Felipe IV está en Sevilla antes de la entrada oficial. Está en Sevilla, está viendo unos juegos, tiene relaciones y la entrada oficial se hace al día siguiente. O sea, es un auténtico teatro, ¿no? O sea, yo estoy allí ya, pero ahora vamos a hacer la entrada oficial y la hace al día siguiente. O sea, estamos hablando ya que eso es impensable en el siglo XVI. Esto es un teatro, ¿no? O en el caso de Isabel II, que hay varias entradas, o sea, varios circuitos, ¿no? Y se pierde mucho la importancia de la entrada, se disuelve dentro de todas esas celebraciones. El número de celebraciones, hemos visto que crece mucho el número de celebraciones. Ya no es un acto tan importante, ¿no? Y hemos perdido un poco esa. De hecho, en el caso de Isabel II, el centro de operaciones, digamos, donde se hacen las grandes actuaciones, está en la Plaza Nueva, ¿no? Que es la Plaza Isabel II, ¿no? Con el gran templete que se monta en el centro, ¿no? Que tiene tanto valor como los arcos triunfales de la propia entrada, ¿no? Aquí ya hemos diluido ese elemento. Por supuesto, siguen existiendo arcos, claro que siguen existiendo arcos, y arcos con el lenguaje que le corresponde, el lenguaje barroco o el lenguaje neoclásico que viene a la derecha. Bien, pero ya son elementos más de bienvenida y no tanto creíbles, ¿no? Como elementos que nos están hablando realmente del personaje, ¿no? Bien. Bueno, ya para finalizar, los dos, ya con esto termino, los dos, digamos, las dos celebraciones contemporáneas que siguen utilizando este tipo de elementos, sobre todo arcos, que por eso me parece que tienen un interés añadido,
que son el corpus, que hemos visto que evidentemente van paralelo con las entradas reales. Lo que pasa es que el corpus se mantiene a lo largo del tiempo y hoy en día esa imagen es del 62. Curiosamente, el primer proyecto que hice en la Escuela de Arquitectura, en primero de carrera, que me pusieron fue hacer un arco de triunfo para el corpus, ¿no? Yo en aquel entonces no sabía ni lo que era el corpus, ¿no? Y después está el caso, que es al que voy a dedicar un poquito más de tiempo, que es el caso de la Feria de Abril. Vamos a ver, la Feria de Abril, y esto se lo debemos a Gentil Baldrich, que fue el primero que yo sepa que lo comentó y creo que con muy buen criterio. La Feria de Abril no es efímera. No es efímera. La Feria de Abril tiene componentes efímeros, pero su estructura urbana no es efímera. Cambia de posición, sí, o cambian muchas cosas, pero es estable en el tiempo. Cada año se repite en el mismo sitio. Aquí están viendo una foto aérea del actual recinto de la feria. Eso que ven en colores son los pavimentos de las parcelas. O sea, está parcelado y hay unas calles. Eso no cambia. Luego, la estructura urbana de la feria no es efímera. Lo que es efímera es la edilicia de la feria, la construcción que hay en la feria. Eso sí es efímero. Y es efímero en dos niveles. Uno, lo que son las tiendas, digamos, las casetas, que podríamos hablar de ellas, pero bueno, claramente tiene una relación con los campamentos castrenses y con los que a veces tiene que ver con los comercios, los mercados de terreno de las ciudades. No tiene mayor, no vamos a entrar en eso, pero bueno, digamos que tiene que ver con esas características, tiene las características de ese tipo de construcciones. Y después está el caso particular de la portada. Ahí se ve todavía la portada en pie. De la portada de feria. La portada de feria es distinto, ese es un elemento que sí merece mínima atención. Lo primero que voy a decir va a sorprender, creo, pero vamos a ver, la portada de la feria no es un arco del triunfo. Para nada. En origen. La portada de feria tiene su origen en una puerta de la ciudad. Por tanto, hemos visto a lo largo de la conferencia la diferencia que hay entre un arco triunfal y una puerta de muralla. Son totalmente distintos. El arco triunfal es un elemento exento, ¿no?, por el que se atraviesa, no es una puerta de la ciudad. Sin embargo, el origen de la portada de feria sí es una puerta de la ciudad. A la feria se accedía desde la ciudad por la puerta de San Fernando. Claro, la puerta de San Fernando, que es la que ven ahí, es una puerta que desde que se origina la feria en 1849 hasta que se devuelve la puerta de San Fernando en 1869, que son muchos años, todo el mundo está pasando por esa puerta. Es la puerta de salida de la ciudad y es la puerta de entrada del recinto de la feria. Por tanto, la feria tuvo una puerta de acceso durante muchos años. Claro, ¿qué ocurre? Cuando se elimina la puerta, hay que buscar algún elemento que marque la entrada al recinto ferial. Los primeros que se utilizan, esta no es de la primera son del 76, no, del 74, que la propone José María Ibarra, que es uno de los fundadores. Esta es del 96, 94, no sé si, o 95, no sé si también es el que es una puerta de tipo vegetal, que bueno, en realidad tiene mucho que ver con los arcos triunfales, pues claro que sí. Una cosa es el origen y otra cosa es la formalización. Cuando alguien tiene que hacer una puerta exenta en un lugar, pues va a los recursos formales, que es lo que hacemos los arquitectos. Entonces, ¿dónde tenemos elementos formales parecidos? En los arcos triunfales. Se está utilizando en el arco del triunfo del Paso de la Regenta, la visita de 1892, que es unos años antes, que es un arco de triunfo vegetal y es exactamente el mismo arco. O sea, se están utilizando como referencia. Una cosa es que formalmente los arquitectos nos equivoquemos y utilicemos elementos formales, y otra cosa es que en origen sea ese el origen, porque no lo era, ¿no? Claro, lo que ocurre es que, bueno, esto cambia evidentemente a partir de 1927, cuando se empiezan a utilizar arcos de triunfo como entrada a la feria. Yo creo que ya sí podemos hablar de arco de triunfo por un motivo, y es porque la transformación del arco de portada de entrada al arco de triunfo se produce debido a que la feria no tiene un cerramiento. Entonces la feria se puede entrar por cualquier sitio, con lo cual
la puerta, digamos, que existía antes, porque era la cerca la tenía la ciudad, no la feria, pero funcionaba como una cerca. Al no existir y estar libre el acceso al recinto, ahí sí ya se convierte la portada en un elemento puramente de hito urbano, ¿no? Es un hito urbano que está suelto, que nadie va a entrar por ahí, pero que utilizamos para quedar en la feria, ¿no? Ya sí tiene el valor que tendría un arco triunfal, como una referencia urbana, ¿no? Aquí a la derecha lo están viendo, eso a partir del 27, cuando se empieza a utilizar, la que viene a ustedes a la derecha es la portada de la Feria de Abril del 73, ya en el lugar que ocupa hoy día, ¿no? Bueno, y para terminar, ya con esto termino, simplemente un comentario sobre este último apartado. No sé si saben que la portada del año que viene de la feria, que es un arco triunfal, conmemora la entrada de Carlos V, sí, en Sevilla, que es sin duda alguna la entrada triunfal más importante que tenemos en la ciudad, ¿no? Así que bueno, pues al final parece que todo acaba cerrándose, ¿no? Muchas gracias. Bueno, agradecer a Fernando su intervención. Nos ha devuelto la imaginación de esos arcos de la etapa de la que no tenemos los arcos. Y si alguien quiere comentar algo, preguntar, pues es el momento. A mí me interesa mucho lo que has contado sobre la evolución de las portadas a partir del 16, ¿no? Como pasa de ser una serie de arcos bidimensionales a estructura monumental en 3D. A mí me gustaría saber si cuando hay una entrada de estas, hay un proyecto común para la realización de los arcos. ¿A quién se encarga? ¿Se encarga una sola persona o hay distintas personas que se encargan de los arcos? No, normalmente hay la ciudad designa un equipo que normalmente suele ser, lógicamente, personas muy cultas, ¿no? Normalmente pertenecen a los 24, son personas que pertenecen al ámbito del gobierno civil de la ciudad, ¿no? O a veces también personas del ámbito religioso, depende, pero en cualquier caso son todos personajes evidentemente muy versados, ¿no? Sobre todo, si estamos hablando del siglo XVI, tienen que ser personas evidentemente muy versadas porque estamos hablando de que hay un cambio claro, ¿no? en la forma en las formas y en el pensamiento. Por tanto, tienen que ser gente, digamos, entre comillas, modernos, ¿no? Gente que estén al día, ¿no? Muchos personajes de los que trabajan en estos arcos son personajes que han venido de Italia, que han estado con el emperador, en el caso de Carlos V, y que por tanto están muy versados en el lenguaje y en las formas, ¿no? de los arcos, ¿no? Siempre hay alguien que ejecuta, lógicamente. Normalmente es el maestro mayor. De hecho, en el caso de Carlos V, que es un tema muy interesante, porque tampoco lo podemos tocar todo, pero en el caso de Carlos V no hay maestro mayor en ese momento en la ciudad. Casi todos los autores coinciden en que pudo ser Diego de Riaño el que desarrolla los arcos, porque es el que está en ese momento diseñando el cabildo de la ciudad, que ya tiene estilo plateresco y poco después va a empezar la ejecución de la Sacristía Mayor, con lo cual parece que es el personaje que está en Sevilla en ese momento, parece que es el personaje que podría estar detrás de bueno, ha empezado en Valladolid la colegiata, o sea, es el personaje que posiblemente sea, en un paralelismo muy interesante con la figura de Diego de Siloé en Burgos, que tampoco hay documentación, pero todo el mundo está de acuerdo en que posiblemente sea el personaje que está detrás de los arcos triunfales de la entrada de Burgos unos años antes, ¿no? O sea, que hay un paralelismo entre los dos que parece que es bastante, una hipótesis bastante razonable, ¿no? O sea, que hay un ejecutor, digamos, que suele ser un maestro mayor, y un equipo, evidentemente, que es el que diseña. Claro, estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? Las entradas que hemos visto posteriores del XVII al XIX, muchas de ellas ya están diseñadas por el arquitecto municipal, o sea, y están hechas con un proyecto como se hace ahora, ¿no? Estamos hablando de otra época, ¿no? Y el hecho de que haya un proyecto común hecho, por ejemplo, en arquitectura efímera,
eso otorga algún tipo de propiedad al arco que sea mucho más exuberante, que sea porque es como una libertad constructiva, ¿no? Que no te permite haberlo pensado en piedra, ¿no? No sé si... Bueno, sobre eso siempre se ha comentado mucho. Yo creo que no es tan claro, ¿eh? Yo creo que, hombre, hay una cierta libertad, desde luego el uso del lenguaje, y sobre todo que estamos hablando que realmente en el siglo XVI el uso del lenguaje clásico en nuestro territorio es muy libre, ¿no? O sea, aquí, en fin, las proporciones no se mantienen, ¿no? El orden se deforma. Yo creo que hay una cierta libertad, pero no te creas que yo no creo que hubiese mucha más libertad de la que había en la arquitectura, digamos, permanente, que también se puede ver ese nivel de libertad. Hombre, es evidente que sí hay una cierta experimentación, si es a lo que se refiere, sí hay una cierta experimentación. De hecho, es muy interesante que esa experiencia, yo he escrito algo sobre ello, aquí lo que pasa es que no era el momento, pero esa experiencia se traslada después a la arquitectura construida, ¿no? O sea, hay unas experiencias que se producen, y además es evidente, o sea, hay una traslación de determinadas operaciones espaciales que se producen en la arquitectura efímera, que son trasladadas directamente a la arquitectura permanente, ¿no? O sea que eso se da en Sevilla, se da en Burgos, se da en Palermo, se da en muchas ciudades, en casi todas las ciudades, sobre todo en el caso de Carlos V, también se da en el caso de Felipe II, ¿no? Que sabemos que hay operaciones en Sevilla que tienen mucho que ver con esa entrada, ¿no? O sea que sí es algo que se da bastante a menudo, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar algo, preguntar? En la entrada de Carlos V lo que hay es todo un proyecto iconográfico de una proyección del imperio. Con una o sea, todos los arcos están dedicados a una virtud determinada y además con inscripciones latinas, versos en latín y también letrillas en castellano, ¿no? Y además tenemos dos versiones diferentes que coinciden en toda la narración y en todos los arcos, pero difiere en una serie de contenidos, vamos, de los versos latinos. Y es todavía un misterio, ¿no? Yo todavía no lo he averiguado quién compuso los versos, ¿no? Porque, y bueno, sobre todo los versos latinos, ¿no? Tampoco aparece muy claro los versos castellanos, los castellanos que son una letrilla que aparecen también en la entrada de Fernando V en Valladolid. Pero los versos latinos todavía no he encontrado quién pudiera ser, y hay muchísimos candidatos, entre ellos Garcilaso de la Vega, que componía también en latín, ¿no? O escribía versos latinos. Hombre, el caso de Carlos V, que es un caso muy especial, que merece un tiempo, ¿no? de reflexión. En realidad, la entrada de Carlos V en Sevilla, la importancia que reside en que no es la única entrada que se hace con ese propósito. En realidad, la entrada de Carlos V en Sevilla forma parte de una estrategia a nivel europeo. O sea, Carlos V tiene una estrategia clara, ¿no? de desarrollo, de expansión, es un relato, es muy moderno en realidad, la operación, porque digamos que lo que está utilizando es un relato con el que pretende, ¿no? darle continuidad o una cierta homogeneidad a su imperio. Y lo hace a través de un concepto muy moderno, que daría para mucho tiempo, que es el concepto de representación. En realidad lo que está haciendo es utilizar un elemento de una manera no frívola, pero sí descontextualizada, ¿no? Y la está utilizando con todo el poder que significa, ¿no? de representación que tiene ese lenguaje. Por eso hay tanto parecido entre las entradas. Las entradas de Carlos V, si se revisan una detrás de otra, hay muchísimos elementos que se dan o que aparecen
y propuestas que aparecen, se repiten de unas entradas a otras. No hay una referencia a la historia de la ciudad, a una historia inventada de orden clásico y romano de la ciudad, ¿no? Hay un parentesco de las ciudades con Roma, elementos, pero con personajes propios del lugar, pero que se, digamos, que se transportan al mundo de lo clásico, ¿no? Hay referencias a sí mismo, como es lógico, ¿no? O sea, hay a las virtudes, efectivamente, hay toda una serie de elementos que se van repitiendo en todas las entradas, ¿no? O sea, porque no estamos hablando de una sola entrada. Que el caso de Carlos V yo creo que es especial, ¿no? Estudiar la entrada de Carlos V en Sevilla, si se quiere hacer realmente de una forma adecuada, habría que incorporarla al contexto de todas las entradas, o por lo menos de las entradas de la primera época de Carlos V, por lo menos hasta el 125, ¿no? Pues ya hay un cambio importante, ¿no?, en la última entrada italiana, pero por lo menos ese periodo habría que trabajarlo de una forma conjunta, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión y os emplazo para el próximo miércoles sobre la fiesta en el ámbito religioso o de tipo religioso. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por vuestra asistencia.